Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, por favor, el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 29. Vamos a leer juntos del versículo 29 al 31. Así como están sentados, todos juntos leemos la palabra de Dios. Dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Muy bien, hemos pasado, hermanos, algunos de nosotros, si no es que la mayoría, muchos de nosotros hemos pasado un tiempo de enfermedad. Pareciera que ha estado abundando, ¿verdad?, este inicio de año. Enfermedades de todo tipo, más de tipo respiratoria. Pero también otro tipo de enfermedades, hermanos, se han estado acercando a nuestra vida. Muchos hemos estado padeciendo. Y recién hemos compartido, un servidor ha estado batallando con el tema de la presión. Y bueno, el doctor me recomendó una serie de cosas que yo debo hacer para mejorar mi salud. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Me estoy sintiendo mejor, pero no debo descuidar las indicaciones que el médico me ha dado. Y cuando enfrentamos la enfermedad, hermanos, sabemos que hay cosas que quizá no podemos cambiar y otras cosas que sí. Por ejemplo, en mi caso, ¿no?, el doctor me pidió que debo bajar 10 kilos, cuando menos. Y estoy batallando, pero ahí la llevo, ¿no? Algunos dicen que ya se me ve como de 3 kilos. Bueno, yo digo que es más por el sacrificio que he hecho, pero bueno, con 3 kilos me siento que voy en el buen camino. Pero también el doctor me dijo que debo tener una dieta saludable. Una dieta saludable. Tengo que evitar los carbohidratos, tengo que evitar el pan, la tortilla, hermanos, el exceso de azúcar, el exceso de grasa, comer abundantes vegetales, evitar el sedentarismo, es decir, estar mucho tiempo sin actividad, sentado. Tengo que salir a hacer ejercicio, ¿no? Esa es la parte más difícil, no me gusta, tengo que confesarlo. No me gusta, me cuesta mucho trabajo. Antes de empezar a estudiar nuevamente, hacía muchas cosas en la casa y me mantenía activo, llevaba a los niños a la escuela y regresaba y hacía cosas para mantener mi hogar. Y bueno, después que entré al estudio, poco a poco fui dejando cosas y la verdad es que paso muchas horas sentado, estudiando, leyendo, escribiendo. Y parece ser que esa es una de las razones que ha hecho que mi cuerpo acumule grasa y este asunto de los triglicéridos sea el que me esté afectando en mi salud. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque cuando estamos enfermos necesitamos cambiar en muchas ocasiones ciertas prácticas de nuestra vida. Cuando vamos al doctor nos da un medicamento y nos da ciertas recomendaciones que nosotros debemos seguir para mejorar nuestra salud. Confiamos en Dios, amén. El primer lugar lo tiene Dios, somos sus hijos, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, pero ha dejado a la ciencia médica y a través de los médicos se nos dan recomendaciones que son buenas para nuestra salud. Cuando hablamos de las iglesias puras dentro de las iglesias verdaderas, también, hermanos, hay un estilo de vida de estas iglesias que debe ser saludable.
Decíamos en los sermones anteriores que hay iglesias verdaderas y hay iglesias ¿qué? Falsas. Y dentro de las iglesias verdaderas hay rangos de iglesias que pueden estar más o menos saludables o pueden estar, hermanos, bastante enfermas. Aún siendo iglesias verdaderas, puede haber iglesias que no están del todo sanas, que hay ciertas cosas que deben cambiar dentro de la iglesia para poder tener una sanidad o una pureza que se requiere de las iglesias que representan al Señor Jesucristo en esta tierra. Eso hemos tratado de insistir en los servicios anteriores, en los mensajes anteriores. Somos puestos en esta localidad, aquí en Paraíso, en esta colonia, para representar a Cristo, hermanos. La iglesia, que somos todos nosotros, debemos mostrar a Jesucristo a través de nuestra vida personal, pero también a través de nuestra vida comunitaria, nuestra vida como iglesia. Y dependiendo de qué tan sanos seamos en nuestra vida como iglesia, vamos a representar mejor a nuestro Señor Jesucristo. Hay teólogos, hermanos, más contemporáneos. Ahora no voy a citar a ninguno de la historia antigua, pero hay teólogos contemporáneos, pastores contemporáneos que han estado meditando en estos aspectos de las cosas que distinguen a una iglesia sana o las cosas que deben marcar a una iglesia que está dentro de las iglesias verdaderas, pero que deben acercarse a una pureza digna del Señor. Teólogos como Wayne Grudem, un teólogo contemporáneo bautista muy reconocido, ha hecho un libro así de grueso, hermano, Teología Sistemática, que habla sobre estos aspectos de la pureza y de la sanidad de la iglesia. Ha hecho una serie de marcas, de distintivos, que dice que están en la palabra de Dios, que deben ayudarnos a nosotros a ser iglesias más sanas. O un pastor llamado Mark Dever, también bautista, ¿no?, ha propuesto, hermanos, 9 marcas de una iglesia saludable que toda congregación local debe procurar. 9 marcas. En ciertos ámbitos de los evangélicos, estas 9 marcas, hermanos, son muy conocidas. Pero en muchas otras congregaciones no lo son. Y son marcas que nos ayudan a poner nuestra atención en cómo volver a nuestra iglesia en una iglesia más pura o más sana. Yo me preocupé, hermanos, cuando mi presión subía y subía y subía. Eran las 3 de la mañana y no tenía nada a la mano, hermanos. No tenía nada a la mano para controlar la presión. Nunca me había enfermado de la presión. Así que yo creo que esa angustia que sentí en el corazón todavía contribuyó un poco más a que mi presión siguiera subiendo hasta 163. Esa preocupación me llevó al médico en la madrugada. Cuando nosotros reconocemos una enfermedad en nuestro cuerpo, hermanos, nuestra angustia sube. Cuando hablamos de la iglesia y podemos reconocer cosas que no son saludables en nuestra congregación, también debemos preocuparnos. Tratar de entender qué está mal en nuestra salud es prioridad. Tratar de entender qué está mal en nuestra congregación también es importante. El médico ha dicho, hay estas cosas que tienes que hacer. Y algunos buenos teólogos y buenos pastores han enumerado estas 9 marcas que nosotros podemos examinar y tratar, hermanos, de cuidar en nuestra congregación. En nuestra congregación.
No vamos a ver las 9 marcas, hermanos, porque vine preparado para menos marcas. Los domingos anteriores ha habido mucho calor y me he tardado bastante. Y ya cuando llego a los 45 minutos, 50 minutos, ya veo que están cansados, ¿no? El calor está agobiante. Bueno, hoy esperaba que hiciera más calor, así que vine con la mitad de las marcas. No se pierda el próximo capítulo, vamos a continuar el próximo domingo con las siguientes marcas. Para que usted pueda tener las 9 marcas, entonces venga también el próximo domingo. Vamos a ver esta mañana, hermanos, cuáles son estas marcas que ayudan a que la iglesia pueda ser una iglesia sana. Vamos a ser repetitivos en algunas cosas porque va a sumar a lo que ya hemos dicho. La primera marca, hermanos, que debe estar allí, que ya hemos hablado de una manera, es la predicación expositiva de la palabra de Dios. Una iglesia debe distinguirse por esta marca, por ser una iglesia que predica con una filosofía, si lo podemos llamar así, con una metodología llamada predicación expositiva. Para tener salud espiritual, una iglesia debe empezar con la fuente de su salud, hermanos, con la fuente de su salud. Y esto es Dios hablándonos a nosotros a través de su palabra. Una iglesia que desea ser sana, que desea ser pura, que siendo verdadera aspira a ser en un porcentaje alto una buena iglesia del Señor Jesucristo, necesita tener dentro de sus prácticas la predicación expositiva. La predicación expositiva, hermanos, es uno de los métodos más antiguos para la exposición de la palabra de Dios. Desafortunadamente se ha ido perdiendo a través de los años, pero es un método de los más antiguos. ¿Y qué implica este método? Implica, hermanos, que el objetivo de la predicación, el objetivo de predicar es la exposición de un pasaje en particular, siendo explicado y aplicado a la congregación de forma adecuada. Esa es la definición de predicación expositiva. Implica entonces que el objetivo de la predicación, repito, es la exposición de lo que un pasaje en particular dice para explicarlo y aplicarlo a la congregación de forma adecuada. ¿Dónde vemos este método, hermanos? Nehemías, vamos a la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8:8. Había habido necesidad de retomar, hermanos, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y hubieron sacerdotes, líderes religiosos, escribas importantes en el pueblo de Israel que retomaron la importancia de la palabra de Dios para poder guiar al pueblo. En ese contexto estamos, Nehemías capítulo 8, versículo 8, y dice que estaban ayudándole al pueblo y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo, hermanos? Claramente, y ponían ¿cómo? El sentido, de modo que entendiesen la lectura. Este versículo, hermanos, nos habla de la necesidad de procurar entender la palabra de Dios y hacerla entender al pueblo de la manera más clara posible. La predicación expositiva procura encontrar el mensaje de Dios en la palabra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Cuál es el mensaje específico a través de este autor en medio de estas circunstancias concretas que nosotros tenemos que
adaptar a nuestra circunstancia particular el día de hoy. Es el mismo mensaje, pero aplicado al pueblo de Dios en una época contemporánea. Ese es el propósito de la predicación. Saber qué dice la palabra de Dios, entender el mensaje de la palabra de Dios en su contexto y entonces poderlo compartir a la congregación para que sea un mensaje pertinente y eficaz para la vida de la congregación. Si nosotros no predicamos el mensaje de la palabra de Dios, si anexamos nuestro propio mensaje a la palabra de Dios, el pueblo no va a ser instruido, hermanos, con las palabras de Dios, sino con las palabras, pensamientos, razonamientos de seres humanos. Y mucho de esto sucede en la predicación el día de hoy. Predicación que no es expositiva, que no tiene esta intención detrás, sino que se utiliza solamente la palabra de Dios para apoyar las ideas del predicador o del expositor, arrancando los versículos de su contexto y aplicándolos de una manera que pudiera ser conveniente solamente para el predicador. Una iglesia sana, una iglesia verdadera, hermanos, tiene que tener predicación expositiva. Significa que no puede tener predicación temática, significa que no puede tener exposición de la palabra de forma biográfica, significa que no se pueden tener predicación de forma textual. Estos son otros métodos para exponer la palabra de Dios. Se ha hecho muy popular, es muy accesible, hermanos, predicar de forma temática. Cuando se predica de forma temática, hay en el día de hoy mucho más interés en la gente porque esperan temas que estén en el top 10 de las predicaciones de la actualidad, hermanos. Pero la predicación expositiva, hermanos, no solamente es una manera de exponer la palabra de Dios. La predicación expositiva es una forma de encontrar el mensaje de Dios. Hay una metodología detrás de la predicación expositiva que nos ayuda a entender el mensaje en su contexto y entonces poderlo aplicar correctamente. Cuando usamos otras formas y no cuidamos la predicación expositiva, entonces podemos torcer muchos pasajes de la palabra de Dios. Puedo predicar la palabra de Dios con un sermón temático, hermanos. Sí lo puedo hacer, pero debo cuidar que los versículos que yo utilice al predicar los haya yo entendido en su contexto con la idea detrás de la predicación expositiva. Así que no es una forma nada más de cómo presentar el mensaje. Se trata de cómo introducirnos en la palabra de Dios. Esto lleva más trabajo, es más complicado, hermanos. Pero se tiene que hacer. La predicación expositiva se ha usado desde tiempo atrás. Hay que encontrar el mensaje de la Biblia y no otro. Y hay que aplicar ese mensaje y no otro a la vida de la iglesia, a la vida de los congregantes. Yo quisiera que los hermanos fueran de esta y de esta manera. Pero es mi idea y no voy a usar la palabra de Dios para afirmar mis pensamientos, sino tengo que buscar en la palabra de Dios lo que ella dice para decirle a los hermanos lo que Dios quiere que sean. ¿Se entiende, hermanos? Una iglesia sana va a procurar tener predicación y enseñanza con esta metodología detrás. En una predicación temática, hermanos,
de manera muy deliberante, yo puedo decir, quiero hablar sobre el amor. Me voy a una concordancia bíblica, busco el tema del amor y me van a salir muchos textos, hermanos, que hablan sobre el amor. Y puedo anotar a través de la concordancia los versículos que me sirven, sin necesariamente entender cada versículo en su contexto. Esta sería una predicación errónea. Es muy importante que la predicación sea armada con las palabras de Dios y no con las palabras de una persona en particular. ¿Por qué? Porque la predicación, hermanos, de las Escrituras es el medio de salvación. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, ¿qué dice, hermanos? No conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué, hermanos? De la predicación. La predicación es tan importante que todos, especialmente el pastor, que tiene la responsabilidad principal de la salud de la iglesia, debe entender y aplicar correctamente las Escrituras. ¿Por qué? Porque es el medio por el cual la gente se salva. La palabra de Dios es el medio por el cual la gente se salva. Y esta salvación, hermanos, no es para un momento en concreto. La salvación de Dios nos sirve al creyente día tras día, día tras día. La salvación no se trata de solamente un momento en nuestra historia. La salvación no se trata solamente de una oración. La salvación se trata de toda una vida cuidada y resguardada por Dios. Entonces, hermanos, ¿qué debemos tener como primera marca? Una predicación que se ajuste a la Escritura. Número 2, segunda marca, hermanos, segunda marca. La iglesia debe tener una teología bíblica. Una teología bíblica. ¿De qué se trata la teología bíblica, hermanos? ¿De qué se trata la teología bíblica? Cuando nosotros hablamos de teología, estamos hablando del esfuerzo humano que hacemos para entender la palabra de Dios. Es un tipo de razonamiento humano para tratar de mirar la palabra de Dios y entonces adherir su sabiduría a nuestra manera de vivir. La teología bíblica, hermanos, en específico, la teología bíblica, no la teología simplemente, sino la teología bíblica es buscar los razonamientos de Dios y tratar de no mezclarlos con razonamientos humanos. Por eso también se le llama sana doctrina. ¿Han escuchado ese término? Los que somos más antiguos lo escuchamos quizá en nuestra generación mucho. Cuidar la sana doctrina, cuidar la sana doctrina, cuidar, hermanos, la sana doctrina. Después de un tiempo se dejó de escuchar en muchas iglesias el aspecto de la sana doctrina. Algunos criticamos en su tiempo, ¿verdad?, que nos hablaron tanto de la sana doctrina que se olvidaron de explicarnos qué se trataba con esa expresión. ¿De qué se trata la sana doctrina? Todo el mundo decía en su tiempo, hay que cuidarla, hay que cuidarla, hay que cuidarla. Pero ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la sana doctrina, estamos hablando de teología bíblica. Estamos hablando de aquella enseñanza que está en la palabra de Dios, que aunque no nos guste, tenemos que predicarla de igual manera. Tenemos que entenderla de igual manera, como dice Dios. Tenemos que practicarla en nuestra vida, aunque no nos guste. Son enseñanzas de la Escritura que debemos seguir protegiendo sin mezcla, sin razonamientos personales. Primera carta a Timoteo.
Primera carta a Timoteo, hermanos, capítulo 6. Pablo le dice a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma ¿a qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate ¿de qué? De los tales. O sea, había en el tiempo del apóstol Pablo maestros que usaban la enseñanza distorsionada. ¿Para qué? Para discutir, para pelear, para envidiar, incluso en sus charlas, en sus diálogos, en sus teologías muy personales y desviadas, llegaban incluso a blasfemar contra Dios, diciendo cosas contrarias a lo que Dios había dicho en su palabra. Por eso dice, tú no enseñes otra cosa, tú confórmate a las sanas palabras. Ajústate a la doctrina, se repite ahí, doctrina correcta. Doctrina correcta. Cuando hablamos de doctrina, entonces estamos hablando de un tipo de conocimiento que está en la palabra de Dios que debe mantenerse limpio, sin mezcla, sin perversiones, sin acomodamientos, hermanos, sin acomodamientos. ¿No? Segunda a Timoteo, capítulo 1. Segunda a Timoteo, hermanos, capítulo 1, versículo 13. 1:13. Nuevamente, en otra carta, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén, no dejes que se te escape. Se te ha enseñado correctamente esta doctrina, esta enseñanza. No dejes que se diluya, se vaya entre tus manos. Cierra tus dedos, aprieta tus manos. Mantén el depósito lo más herméticamente sellado. ¿Para qué? Para que la doctrina, para que la enseñanza correcta no se vaya. Reténla. Manténla contigo, dice este texto. Cuando nosotros enseñamos en la iglesia, hermanos, cuando nosotros predicamos en la iglesia, hay doctrinas, decía la vez anterior, que no debemos cambiar, que debemos mantener, que aunque no sea algo que se escuche ya el día de hoy, tenemos que seguirlas predicando, tenemos que seguirlas enseñando porque son enseñanzas cardinales de la fe cristiana, pilares importantes de nuestra fe. Aunque para el mundo o para muchos cristianos carnales sea enseñanza aburrida. Esa es la palabra, ¿verdad?, que se usa ahora con los jóvenes. Aburrido, aburrida. ¿Qué predicó el pastor? Pues algo ahí, pero estaba bien aburrido. No se sientan mal, jóvenes. Yo cuando era joven así decía, ¿no? Me gustaban más los pastores que parecían animadores de circo, que iban para allá, para acá, y ahí iban para allá y me mantenían entretenidos. Esos me gustaban. No sé qué enseñaron, pero me gustaba su forma. Mucha gente busca en los cultos, mucha gente busca en las predicaciones entretenimiento, no verdad, no doctrina sólida, confiable. Pablo dice, retén esta enseñanza, manténla contigo. ¿No? Capítulo 4, versículo 3, 4:3.
¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. No, pastor, no. Su enseñanza es tediosa, su enseñanza es complicada, su enseñanza es con palabras y oraciones demasiado densas. Hágalo más despacito. No soportamos la estructura, pero también lo que usted dice no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta la santidad, no nos gusta el compromiso, no nos gusta la fidelidad, no nos gusta, hermanos, las responsabilidades que adquiere el cristiano cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador, con Él y con la iglesia local. No nos gusta. Pero si nos hablan de todos los beneficios, de todas las bondades, de todas las riquezas, de todas las promesas, y hasta nos ayudan a través del culto emocional a levantar la mano y creer en las promesas de Dios, eso sí nos gusta. Porque eso endulza, hermanos, nuestros oídos. Hay momentos en que necesitamos las promesas de Dios. Estamos afligidos y angustiados, es cierto. Pero hay momentos que dice la palabra de Dios que requerimos exhortación, que requerimos palabras duras, entendiendo la santidad y la pureza de Dios, al Dios al que amamos y servimos, y eso está en la palabra de Dios. Se habla entonces de sana doctrina. Sana doctrina, hermanos, significa digna de confianza. Digna de confianza. Una enseñanza que viene de la palabra de Dios que yo tengo que guardar para que siga siendo digna de confianza. Si a usted le dan una información de un perfil en Facebook que le ha ayudado a conseguir cosas, y en algún momento le llega otra página y le dice, no, van a dar un beneficio, no sé, en el municipio. Hay que ir a las 3 de la mañana a hacer cola, y ya va usted, se forma. Y ve a 2, 3 ahí formados. ¿Y tú qué? ¿Tú? No, pues vengo a esto. ¿Tú también sí? Y llega la hora y no abren. Y se empiezan a angustiar. ¿Y qué pasó? Investigan un poco más y que era mentira. Perdí mi tiempo, mi sueño, me expuse, hermanos. ¿Por qué? Porque tuve una información que no era digna de confianza. Mucha gente, hermanos, pierde el tiempo en muchas iglesias el día de hoy porque tienen enseñanza que no es digna de confiar. Porque no se ajustan a las sanas palabras. Tercera marca, un entendimiento bíblico del evangelio. Una iglesia sana, una iglesia pura, debe procurar también, hermanos, un entendimiento bíblico del evangelio. Es especialmente importante tener también un entendimiento bíblico de las buenas nuevas de salvación. Una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia pura, debe saber de qué se trata las buenas nuevas de salvación. La salud de la iglesia depende de esta marca. El evangelio, hermano, es el corazón del cristianismo. El evangelio. La buena noticia. Una iglesia que presenta un evangelio deformado o un evangelio incompleto corre el riesgo de incrementar en la membresía gente no cristiana que lleven a la iglesia a tomar decisiones contrarias a la palabra de Dios y contrarias a Dios mismo. Por eso el evangelio tiene que tener centralidad en nuestra iglesia, pero también claridad.
¿Qué trata de decir cuando usted comparte el evangelio a los no cristianos? ¿Cuál es el mensaje que usted lleva? ¿Un mensaje de felicidad? ¿Un mensaje de abundancia? ¿Un mensaje de se acabaron los problemas? ¿Un mensaje donde va a haber armonía en su hogar? ¿Qué tipo de evangelio lleva? La iglesia tiene que entender el evangelio. Y al menos existen 4 cosas, 4 aspectos importantes de esta buena noticia, que todos nosotros debemos saber y manejar con claridad. El evangelio, hermanos, dice que Dios nos ha creado y nos ama. Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 16. El evangelio, hermanos, tiene que iniciar con Dios. No puede iniciar con nosotros. Tiene que iniciar con Dios. Las buenas noticias tienen que presentar al Creador. Tienen que presentar a aquel que sustenta todo. A aquel, hermanos, del cual depende nuestra vida. Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera que hizo, hermanos. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dios nos ha creado, hermanos, y nos ha amado. Ha amado su creación. De tal manera que por gracia sostiene todo este mundo. No por méritos. Y no solamente a los creyentes de ahora, ni a los que saben que van a creer. Dios no sustenta solamente por ellos esta creación, también por los inconversos. Dios ama lo que ha creado. Y cada día de la creación dijo Dios que era bueno. Era bueno. Y aunque la misma creación, hermanos, dice Romanos, que gime por redención, Dios sigue amando y sosteniendo su creación. Y un día dice que será liberada la misma creación. Este es el Dios que sigue amando a las personas que ha creado. Ese es el primer punto. El segundo punto está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. ¿Y cómo están? Destituidos de la gloria de Dios. El segundo aspecto que necesitamos presentar siempre con respecto al evangelio es que si bien Dios nos ha creado, si bien Dios nos ama, el hombre se ha apartado de Dios debido a su pecado. De forma deliberada, el ser humano no ha querido nada con Dios, ha querido hacer su propio deseo, seguir sus propios caminos, hacer las cosas a su manera. Y todo lo que ha hecho lejos de Dios, los pecados que ha realizado, han ofendido a Dios. Y las personas que han ofendido a Dios, dice la palabra, que están bajo la ira de Dios. ¿Qué significa estar bajo la ira de alguien, hermanos? ¿Es cosa agradable? Una vez un hermano amigo mío me decía, te vi enojado el domingo no, ya ni recuerdo, ya tiene varios, no fue en esta iglesia, fue en otra iglesia. Me decía, te vi enojado el domingo. Le digo, sí, se notaba. Dice, sí, te veías enojado. No, pues qué pena. Y él me decía, pero ojalá no te vean los hermanos, ¿no? Airado. Un hermano que me conoce muy bien.
Y alguna vez le tocó estar bajo mi ira a este hermano. Y decía, como dice la escritura, horrenda cosa es estar debajo de la ira, ¿no? Cuando alguien está airado, hermanos, y tú estás en medio de su camino, no te va a tratar con delicadeza, no te va a tratar con cuidado. La única persona que le interesa en ese momento eres tú. Trae algo que no puede controlar y que en algún momento va a soltar toda esa ira. Si nosotros, hermanos, como seres humanos tenemos un poder limitado, imagínese el poder de Dios, imagínese la ira de Dios contra aquellos que no obedecen su palabra, que lo ofenden. Nosotros no podemos decirle a las personas que no son pecadoras. Tenemos que decirles cuál es el peligro, cuál es el riesgo en el que se encuentran. El problema mayor no es su alcoholismo, el problema mayor no son los problemas que hay en su familia, el problema mayor no es el que no se sienta feliz y gozoso, el problema mayor es que está bajo la ira de Dios. Y si no se arrepiente, esa ira va a caer sobre él. Tercer aspecto, Isaías 53. Leímos hace un momento. Isaías, hermanos, 53. Versículos 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre Cristo. Y esta es la tercera verdad que nosotros debemos entender del Evangelio. Dios nos ama y nos ha creado. El hombre se ha separado de Dios por su pecado y está bajo la ira de Dios. Pero el mismo Dios, misericordioso y clemente, ha provisto, hermanos, un sustituto para que en Él se cargue nuestros pecados y en Él sea castigado ese pecado. En Él, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. No podemos cambiar el Evangelio, hermanos. Tenemos que decirle a la gente que Dios le ama. Tenemos que decirle a la gente que su pecado le ha separado de Dios. Tenemos que decirle a la gente que Dios ha mandado al sustituto para limpiarnos. Él fue colgado en el madero. Fue lastimado sin merecerlo. Fue despreciado y humillado. El Hijo de Dios. Y si somos más profundos en teología, el mismo Dios fue menospreciado por nosotros, los pecadores. Él que nos amó, que nos creó, que nos ha dado vida. El mismo Dios se hizo hombre para recibir todo ese castigo y humillación, hermanos, que Él no merecía. Y necesitamos decirle a las personas, tú tienes que responder a ese amor. Tienes que tomar una decisión, es tu decisión. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, hermanos. Versículo 13. El hombre tiene que responder.
ante ese mensaje. Hechos 3:19. Dice este pasaje, así que, ¿cómo, hermanos? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué, hermanos? Tiempos de refrigerio. Las personas deben entender que frente a este mensaje, esta realidad, frente a este ofrecimiento de parte de Dios inmerecido, la gente tiene que responder. No podemos simplemente decirle, Dios te ama, tiene un mensaje bonito para ti, dio a su Hijo. Esperemos que no lo deseches, darnos la media vuelta e irnos. El Evangelio está incompleto. El Evangelio requiere una demanda, requiere una respuesta. Y esta respuesta positiva es el arrepentimiento y la fe. Y la respuesta negativa es, no me interesa, ahorita no, más adelante, cuando esté yo más viejito, cuando deje de divertirme con mis amigos, para después. Pero siempre hay una respuesta. Y esa respuesta es la que salvará o condenará al ser humano. Si la respuesta fue positiva, como dice Facebook, me gusta, ¿verdad? Pero si la respuesta fue negativa, hermanos, las buenas nuevas del Evangelio, hermanos, no solo deben ser expuestas para que la gente se convierta en un momento en específico. También el Evangelio debe ser expuesto de diversas formas para que Cristo siga actuando en nosotros. Nosotros hemos repasado el Evangelio ahorita. ¿Y saben qué? Hemos sido bendecidos, aún ya siendo cristianos, recordando estas bondades de Dios. Así que el Evangelio no solamente es para tomar una decisión del pasado, sino para seguir fortaleciendo nuestra vida el día de hoy. Marca número 4, hermanos. Marca número 4. Una iglesia sana, una iglesia pura, debe distinguirse también por esta marca, un entendimiento bíblico de la conversión. Un entendimiento bíblico de la conversión. Y aquí podemos tener algunas dificultades. Nuestra declaración de fe, hermanos, como bautistas, aquellos tan mencionados artículos de fe de la Convención Nacional Bautista de México, dice lo siguiente con respecto a este tema, con respecto al arrepentimiento y la fe. Dice lo siguiente, son requisitos indispensables para la salvación, ¿no? El arrepentimiento y la fe. También dice que el arrepentimiento es hacia Dios, lo dicen nuestros artículos de fe. Y la fe es hacia Cristo Jesús. Y arrepentimiento y fe están íntimamente relacionados, dicen nuestros artículos de fe, basados en la palabra de Dios. Pero también nuestros artículos de fe dicen que tanto el arrepentimiento como la fe son obra del Espíritu Santo en el corazón. No es obra humana. Cuando hablamos de la conversión, según nuestros artículos de fe y lo que nosotros creemos que dice la palabra de Dios, tener arrepentimiento y tener fe es una obra de Dios. El ser humano no lo puede conseguir por sus propios medios. Nuestros artículos dicen que son obra del Espíritu Santo en el corazón. Que por medio de ellos, finaliza el artículo, que por medio de ellos el pecador convicto, sinceramente contrito, vuelve a Dios y reconoce a Cristo como su Salvador personal, mediador único y Rey. Qué bonita redacción, ¿verdad?
del artículo, ¿no? Por medio de ellos, de este actuar del Espíritu Santo, que son el arrepentimiento y la fe, el pecador convicto, sinceramente contrito, vuelve a Dios, reconoce a Cristo como su Salvador personal, mediador, único y Rey. Así que, ¿cómo se da este volvernos a Dios? ¿Cómo es que nos podemos arrepentir y tener fe en Cristo para salvación, hermanos? El arrepentimiento y la fe no son obras nuestras o colaboraciones, como decía la teología católica medieval y hasta el día de hoy, que el ser humano colabora con su salvación, ¿no? Sino que esto se da por obra única y exclusivamente del Espíritu Santo. Es decir, note bien el orden de la salvación. El ordo salutis. El arrepentimiento y la fe vienen después de que un ser humano tocado por el Espíritu Santo es regenerado, cambiado en su corazón, para después entonces confesar libre y abiertamente a Jesús. Ningún ser humano puede confesar sus pecados y creer libremente en Jesús si primero el Espíritu Santo no toca su corazón. Y por eso oramos, hermanos. Por eso oramos, Señor, en la campaña evangelística que viene, que tu Santo Espíritu toque, ¿qué, hermanos? Los corazones. Porque si esa obra no la hace el Espíritu Santo, hermano, las conversiones que haga el pastor Arturo o cualquier otro serán conversiones falsas. Serán conversiones que no van a caminar ni media cuadra y volverán atrás. El hombre, hermanos, es primero regenerado. El Espíritu Santo llega, toca su corazón, obra del Espíritu Santo, ¿no? Cambia su corazón de un corazón de piedra a un corazón ¿de qué? De carne, sensible al mensaje, sensible a las buenas nuevas. Y entonces puede responder porque Dios le ha capacitado con un corazón nuevo. Puede responder confesando su pecado y libremente aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, sin ninguna presión de parte de Dios, sin ningún traerlo a rastras para que se convierta, no, porque Dios con su gracia y su misericordia ha tocado su corazón, le ha transformado y entonces la persona, hermanos, al escuchar el mensaje, sus ojos son abiertos y entiende. Los que ya compartieron el Evangelio en estos sábados se han dado cuenta de eso. Decimos el mismo mensaje a todas las personas y por más que queremos avanzar en ciertas verdades bíblicas, la persona no entiende de lo que estamos hablando. Y le mostramos otro texto y la persona no comprende. Y le damos ejemplos de otros versículos de otras personas y no sabe de realidades espirituales. ¿Qué está sucediendo? Son personas que tienen un corazón de piedra, que no han sido tocadas por el Espíritu. La conversión se da por Dios, no por nuestra labor. Hay fundamento bíblico para esto, hermanos. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice este texto: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado ¿quién? Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Está hablando a aquellos que están escuchando el testimonio de Pedro de que los gentiles, hermanos, se han arrepentido y el Espíritu Santo ha bajado ahí con ellos, de tal manera que es garantía de que realmente Dios los ha adoptado como sus hijos, a los gentiles.
Y entonces los judíos que están allá en Jerusalén dicen, entonces esto del arrepentimiento no solamente es para nosotros, también Dios se los está concediendo a ellos. Está tocando sus corazones, está cambiando la roca del corazón por carne. Les está abriendo sus ojos para el entendimiento de estas verdades. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué, hermanos? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo he dicho en otras ocasiones, no sé si en esta iglesia también lo he mencionado, pero hay dos maneras de interpretar este texto. Para algunos dicen que la salvación es lo que es un don de Dios, que viene de parte de Dios y que es un regalo. Otros, sin embargo, dicen, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros. Algunos dicen, ¿qué es lo que no es de nosotros? Algunos dicen la fe. La fe no es de nosotros, pues la fe es un don de Dios. ¿Qué tan significativas son estas distinciones, hermanos? Para algunos muchas. Porque si la fe es del hombre y la salvación viene de Dios, entonces hablamos de colaboración y ya entramos en teología católica o teología evangélica no tan clara. Dios hace una parte, pero tú tienes que hacer la otra parte. Tú tienes que arrepentirte, tú tienes que tener fe. Tú tienes que ayudarle a Dios para que Él pueda salvarte. Pero si nosotros entendemos, hermanos, que la salvación viene de Dios, que es un regalo, que esto no es de nosotros, incluso la fe como parte de la salvación, si lo quisiéramos ver en el otro sentido, aún pensando que la fe, ¿no?, es parte de la salvación, también viene de Dios. La Biblia dice que el ser humano no tiene habilidad para contentar a Dios. El hombre está muerto, no puede ayudarse a sí mismo, no está moribundo, no es medio bueno, hermanos. El hombre sin Cristo está muerto. El hombre sin Cristo es malo. El hombre sin Cristo está condenado. No se puede ayudar. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son, ¿cómo, hermanos? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué? Tampoco pueden. Tampoco pueden. Los que viven según la carne, ¿qué, hermanos? Arrepentirse y creer en Dios. ¿Sería algo que agradara a Dios, hermanos? Pero nosotros no lo podemos hacer. Esto es algo que Dios hace. Por eso Jonás dice que la salvación viene de Jehová. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Marca número 5 solamente la menciono para que no se quede confusión. Necesitamos salir a evangelizar. El hecho de que la salvación venga de Dios, el hecho de que sea Dios el que convierte los corazones, no significa que no tenemos la responsabilidad como iglesia de llevar ese mensaje. ¿Qué tan saludable creen ustedes que estamos en estas marcas? Nuestro estilo de vida como iglesia se puede distinguir, hermanos, realmente en un porcentaje alto. ¿Qué tanto
se muestra el compromiso en esta iglesia de aplicar el texto en su contexto para aplicarlo al pueblo de Dios. ¿Qué tanto compromiso hay en eso? ¿Cuánto cuidado, hermanos, y protección muestra esta congregación en las doctrinas importantes? La salvación por gracia, por la fe. La Trinidad, hermanos. La segunda venida de Cristo, que es una doctrina cardinal. Todos los que somos parte de esta iglesia hemos comprendido realmente los puntos del Evangelio. Tenemos claridad en estos puntos. Los hemos aceptado, hermanos. Nos hemos sujetado. Aprovechamos el Evangelio cada vez que es predicado para nuestra vida diaria, todavía el día de hoy, o pensamos que fue algo que ya pasó hace tiempo. Reconocemos que no hemos hecho nada para colaborar con nuestra salvación, que realmente ha sido por pura gracia y misericordia de nuestro Dios, que nosotros no merecemos nada más que el castigo. Estos son distintivos de una iglesia sana, que debemos seguir protegiendo, que debemos seguir cuidando, hermanos, si queremos honrar a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.